¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Voz Ciudadana. Los saluda Mario Brais. Y el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que ha estado en los titulares en los últimos días, y es sin duda el tema de la muerte civil. El Ejecutivo, como se sabe, aprobó la muerte civil para las personas que delinquían en actos de corrupción, luego de conocerse los últimos casos también de corrupción, y en el marco de la delegación de facultades legislativas especiales concedidas al Ejecutivo de parte del Congreso. Ahora, ¿en qué consiste esta ley? Vamos a poder conocerla. Está con nosotros el presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema del Poder Judicial, el doctor Enrique Mendoza. Doctor, bienvenido a Voz Ciudadana. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, aquí estoy para tratar este asunto tan importante, ¿no? Efectivamente, en estos días se ha venido promoviendo, y ya está anunciado, ya está aprobado incluso un decreto sobre la muerte civil. Bajo este nombre impactante o atemorizante, la muerte civil en realidad es un concepto que ha variado bastante, porque originalmente la muerte civil era un muerto. En primer lugar, era perpetua, permanente, no era por 5 años, era perpetua, al punto que el que se declaraba, a quien declaraban muerto civilmente, perdía todos sus derechos políticos, patrimoniales, de familia, todo. Fíjense que en Grecia un individuo ex ciudadano que era declarado muerto civil podía ser herido o muerto en la calle y nadie se preocupaba, porque no había quien reclamara por él. Era como si no se hubiera matado a nadie. Era como un fantasma. Un fantasma. Y esa idea se persistió en el tiempo, en la Edad Media, en Francia, al punto que, por ejemplo, a quien declaraban muerto civil en Francia, la esposa podía pedir que la declararan viuda. Y los hijos podían pedir la herencia. Ese era un muerto civil, porque era totalmente muerto. Pero era un hombre que vivía, ¿no? Pero sin ningún derecho ciudadano. O generalmente se le aplicaba al que recibía una cadena perpetua. Como consecuencia, era muerto civilmente y tenían derecho a declararse su patrimonio era declarado una masa patrimonial y dispuesta para que sea heredada por sus herederos. Ahora, pero en este caso particularmente lo que se piensa es aplicarla a personas, a funcionarios que hayan caído en actos de corrupción. Claro, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer una aclaración, ¿no? Eso era la verdadera muerte civil. Ajá. Todo esto ha sido descartado en casi todos los estados. Ya no existe la muerte civil tal como la acabo de expresar, históricamente hablando. La muerte civil actualmente se ha reducido y se le llama por extensión a la inhabilitación. A la inhabilitación para aquellas personas que ejerciendo un cargo o una función cometen un delito. Entonces, lo que se está tratando actualmente es algo que se circunscribe más a una situación. Aquel ciudadano que, estando en la administración pública, afecta el patrimonio del Estado, y hay unos agravantes: que el patrimonio pertenezca, por ejemplo, que tenga fines humanitarios o socializantes, o fines de ayuda social, fondos para rehabilitar a niños con enfermedades o minusválidos. Entonces, esos agravantes son para que se aplican a aquellas personas que, estando en administración, cometen un delito y afectan el patrimonio del Estado, ¿no? Ahora, ¿pero qué sucede en el caso, por ejemplo, de una persona que ha sido condenada y que se le ha aplicado la ley de la muerte civil y luego piensa reinsertarse en la sociedad y piensa continuar con sus derechos? Bueno, en realidad siempre ha habido el rechazo a establecer la permanencia en el tiempo, es decir, la perpetuidad en el tiempo de una inhabilitación, ¿no? En el Perú, en el caso de delitos contra la administración pública, ha habido el tope de 10 años.
Y el planteamiento que contiene este dispositivo elaborado en el Ejecutivo es extenderlo a 20 años. ¿No? Ahora, sí es, en realidad, el asunto es que también tiene un trasfondo constitucional. No solamente por la misma permanencia en el tiempo, sino porque además en la Constitución los derechos políticos pueden también resultar afectados. Entonces, con lo cual están de acuerdo muchos tratadistas, en el sentido de que quien comete un delito contra el Estado, contra el patrimonio del Estado, contra fondos públicos, se encontraría también inhabilitado para ejercer sus derechos políticos. ¿No? En realidad, ahí hay un artículo, tenemos una norma constitucional, el artículo 41, y que respecto a esta norma ya hay una propuesta para que esta norma se extienda y se impida al ciudadano que ha cometido un delito contra la administración pública, se le impide ejercer y presentarse como candidato. Entonces, ¿cómo es posible? Dicen, efectivamente. Todas estas normas que espero que se establezcan o se expidan de manera sistematizada e integrada, deben ser de todos modos estudiadas al mínimo detalle y viendo todas las consecuencias y escenarios en los cuales se puede presentar, a efectos que no tenga tampoco o no caigan en manos de personas que quieran darle un uso político. También hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Ahora, doctor, ¿hay otros países de la región que usan la muerte civil también? Sí hay. Pero siempre con las limitaciones en el tiempo. ¿No? Nosotros teníamos 10 años, hasta 10 años, bueno, ahora se extiende hasta 20 años, y lo ideal es que se establezca también alguna graduación, que felizmente le escuchaba a la ministra de Justicia, en el sentido de ir en etapas, me parece. Por tramos. Por tramos, me parece muy prudente de su parte que se establezca de esa manera, ¿no? Claro. Porque el establecerlo sí es necesario, sí me parece, por lo menos en mi opinión personal. Pero si se hace de manera gradual y en etapas como lo ha anunciado la ministra, me parece lo más apropiado, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con aquellos condenados políticos que se deben a la voluntad popular? O sea, que fueron en su momento elegidos por el pueblo y que hasta el momento pues son recordados y si por ahí de repente se lanzan a la política nuevamente, volverían a salir reelegidos. O sea, ¿qué sucedería con ellos? ¿Se les podría impedir postular? Bueno, en primer lugar, no nos olvidemos que las leyes no son retroactivas en el Perú. O sea, estamos hablando de establecer unas reglas de conducta a futuro, a partir de ahora, ¿no? De modo que hay muchas personas que en este momento están cuestionadas, sin embargo, no se aplicaría a ellas. Incluso las que en este momento se habla en los periódicos y están en el habla público. El público está tratando asuntos varios que han aparecido en los últimos días. Sin embargo, eso no se aplicaría a esas personas, porque todo esto sería a partir de, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa a esta hora, una primera pausa en Voz Ciudadana, y estamos retornando con mucho más sobre este tema tan importante que es sobre la aprobación del Ejecutivo de la muerte civil para los corruptos. Luego de la pausa. Bien, seguimos con Voz Ciudadana. El día de hoy el tema es la muerte civil y se ha unido a esta conversación que teníamos en primer lugar con Enrique Mendoza, presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema del Poder Judicial, el abogado penalista Carlos Caro, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Caro? Bueno, estamos conversando con el doctor Enrique Mendoza en torno a este tema de la muerte civil, cuáles eran sus pros y contras, y bueno, definitivamente también un poco haciendo historia, ¿no? Un background de lo que significaba la muerte civil. Bueno,
sin duda tenemos acá las dos partes, ¿no? Tenemos la parte que tiene que ver lo justo de la muerte civil y tenemos que ver la parte de la defensa, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de la defensa, por ejemplo, en caso de una persona pues que es condenada bajo la muerte civil, ¿qué se podría presentar? Fíjense, yo creo que hay varios temas que tiene que resolver el gobierno a nivel del proyecto. Primero porque me parece que va a surgir en el camino, dentro de las diversas interpretaciones que se van a producir, voces que van a cuestionar la norma por el tema de la constitucionalidad, ¿no? Porque de hecho ya hay algunos opinólogos que han venido diciendo de que una muerte civil, una inhabilitación perpetua, es algo que tendría que revisarse, porque así como la cadena perpetua se puede revisar a partir del año 35, la muerte civil tendría que poder revisarse también en algún momento si es que la persona se ha resocializado. Pero también coincido con lo que ha dicho plenamente el doctor Mendoza, de que acá se tiene que aplicar, digamos, la pena de inhabilitación conforme al criterio de proporcionalidad, ¿no? Entonces, no todo delito de corrupción, un caso de corrupción callejera, digamos, el que le paga 50 soles al policía para evitarse una multa, no es lo mismo que una persona que en un contrato público, por ejemplo, se colude y se apropia de caudales del Estado, ¿no? Cometiendo colusión desleal o cometiendo peculado. Entonces, hay que diferenciar y graduar la sanción de acuerdo pues al impacto que ha generado el delito para la sociedad y para el Estado, ¿no? Ahora, doctor Mendoza, la corrupción pues se ha dado siempre y en todo tipo de ámbito, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar desde su perspectiva que el ciudadano o las autoridades públicas pues no caigan en el tema de la corrupción? Bueno, a veces uno cae en la ingenuidad de creer que con una sola norma ya baja la corrupción. Son varias medidas, hay que saberlas tomar. Por ejemplo, el registro de funcionarios que han incurrido en una falta contra la administración pública, contra el tesoro público, eso me parece una medida concomitante muy buena. Pero sí coincido con el doctor Caro en qué sentido, que no todos los delitos, hay una graduación bastante amplia, por decirle, ¿no? Este año, el 2016, hay 1.680 casos de corrupción de funcionarios que han sido sentenciados por peculado o cohecho o disposición de fondo del Estado, mal manejo. Hay una variedad de delitos dentro de la administración pública. Entonces, todos los años esperemos que estas cifras vayan bajando, ¿no? O quizás por la eficiencia que se pueda ir aumentando en la captación o la detección, perdón, de estos delitos, quizás aumente un poco, pero con las medidas se supone que deben bajar. Pero de todas maneras, no podemos nosotros decir los 1.680 que han sido sentenciados, inhabilitados perpetuamente, a perpetuidad, ¿no? Por eso tiene que haber una graduación, tanto en las aplicaciones y en la evaluación de estos casos. Doctor Caro, por lo dicho por el doctor Mendoza en torno a este tema, ¿no? Y la gradualidad que también debería de existir y de acuerdo a cada delito, ¿no? También. Usted, por ejemplo, ¿cuál sería su posición en lo que tiene que ver, bueno, lo que ha dicho también la ministra de Justicia, ¿no? Marisol Pérez Tello, que debería de ser tramo por tramo, ¿no? Así es. Hoy por hoy el Código Penal prevé el sistema de los tercios. Entonces, cuando hay una pena que tiene margen mínimo y margen máximo, se divide ese margen en tres. Entonces, por ejemplo, si llegara a aprobarse la inhabilitación, ¿no? Que empieza con 5 años hasta la inhabilitación perpetua, tendría que fijarse tramos, ¿no? Inhabilitación por 5 años, hasta 15, por poner un ejemplo, hasta 30, o ya de por vida, para un caso gravísimo, ¿no? Y yo creo que eso de la mano con lo que ha dicho el doctor Mendoza también, que es el tema de la gradualidad, porque no todos los delitos tienen la misma gravedad, ¿no? De hecho, el delito con mayor sanción en el sistema, en el ámbito de lo que es funcionarios públicos, es el delito de colusión desleal. Cuando yo en un contrato público me coludo con un funcionario para efectos de lograr un beneficio personal, un beneficio empresarial, ¿no? Doctor Mendoza, ¿cuál sería su última reflexión para la ciudadanía en torno a la muerte civil? Y bueno, muchos pueden estar pensando, muerte civil, ¿no? O sea, por cualquier delito ahora me pueden a mí condenar con esta ley. Bien, yo pienso que
hay un buen equipo de abogados que tienen que afinar y que tienen que afinar este dispositivo, ver también la cuestión el aspecto de hasta cuántos años se va a aplicar esta inhabilitación, si es perpetua o no, porque aparentemente va a ser perpetua en los casos graves. Y afinar conceptos, y hay una repercusión constitucional. Y también deben poner un candado para que no sea utilizado políticamente. Eso se lo digo por la experiencia que yo he tenido en el Jurado Nacional de Elecciones, que conforme se acercan las elecciones, los políticos o el ciudadano que se encuentra en la política comienza a recibir denuncias por cualquier cosa, y todos los días. Entonces llega al Jurado Nacional al momento de la inscripción con 30, 40 procesos judiciales penales. La mitad inventado, la otra mitad pueden ser ciertos quizás, ¿no? Pero no sabemos, pero sí hay una exageración y un mal uso, un uso indebido de las acciones judiciales penales. Hay que caminar derecho. Sí. ¿No, doctor? Por decirlo de alguna manera, claro. Claro. ¿Cuántos casos aproximadamente índices se han producido en los últimos tiempos de casos de este tipo de delito? Fíjese, o sea, los casos más graves, como se sabe, lo sabe la ciudadanía, son los que se procesan a nivel de los juzgados y fiscalías anticorrupción, ¿no? Y eso ya ha generado acá en el país una jurisprudencia bastante larga de los últimos 15 años, con una serie de parámetros, supuestos, casuística, de manera que yo creo que los jueces y los fiscales están bien entrenados en lo que es conocer un caso, detectarlo, procesarlo rápido y sancionarlo, más aún ahora que está en vigencia el nuevo código, ¿no? Lo que se tiene que afinar, Mario, son los mecanismos de denuncia. Por eso que yo coincido plenamente con lo que ha hecho Eduardo Vega, que es el defensor del pueblo que está presidiendo la Comisión del Gobierno para las recomendaciones, de que el gran punto de entrada son los que en los Estados Unidos se denominan los whistleblowers, es decir, los denunciantes, ¿no? ¿Qué canales de denuncias hay? Hay muchas denuncias que pueden no tener fundamento, pero como la corrupción es oculta, como la gente teme por la represalia, es que es necesario afinar estos canales para que la Fiscalía tome nota de cuáles son los casos que se pueden estar produciendo y poder tomar acción inmediata en el momento en el que esto se produce, ¿no? Y no esperar pues a que pasen años y se conozca el tema ya cuando está a punto de prescribir, por ejemplo. Claro. Y una última pregunta, doctor Mendoza. ¿El sistema judicial en el Perú está avanzando en cuanto a tecnología para poder procesar de manera correcta y rápida y eficiente? Sí, con respecto a su pregunta y con lo dicho por el doctor Caro, yo quisiera complementarlo con algo, ¿no? La parte probatoria es muy importante. Sin embargo, no nos olvidemos que estamos con la implementación en Lima, está en proceso, pero en provincias ya funciona la implementación de un nuevo modelo penal. Entonces, en este modelo, el juez en realidad resuelve, él no investiga, no hace otra cosa que evaluar la gravedad. No le compete. No le compete recoger pruebas. Para eso está el Ministerio Público y para eso está el defensor del acusado en este caso, ¿no? Entonces, la tecnología debe apreciarse si es que está funcionando en los mecanismos de acusación, Ministerio Público, en el recojo del caudal probatorio que se va a presentar ante este juez, porque los jueces están preparados. La informatización está bastante implementada, el nuevo modelo procesal penal tiene un respaldo tecnológico bastante bueno, es caro, pero hay un avance evidente, ¿no? Así que sí, la judicatura está preparada. Doctor Caro, queríamos también conocer su posición y ya también para finalizar el bloque de Voz Ciudadana, sin duda, su posición en torno al tema de la rapidez, ¿no?, que existe. ¿Cómo ven ustedes también el sector defensa si es que el Poder Judicial pues actúa de manera rápida para poder resolver los casos? Pero antes vamos a hacer una pausa. Agradecemos la visita de Enrique Mendoza, presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema del Poder Judicial. Nos vamos a quedar con usted, doctor Caro, para seguir conversando sobre el tema. Volvemos.
Continuando en Voz Ciudadana, bueno, seguimos con nuestro invitado Carlos Caro, abogado penalista, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Hemos estado conversando también, intercambiando algunas palabras con Enrique Mendoza, presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema del Poder Judicial, sobre la muerte civil. Y es que vamos a reiterarles pues que el Ejecutivo aprobó la muerte civil para personas que hayan cometido los delitos de corrupción, y luego de conocerse también los últimos casos de corrupción y en el marco de la delegación también de facultades legislativas al Ejecutivo de parte del Congreso de la República. Hablamos básicamente con el doctor Mendoza en qué consistía esta ley y bueno, y vamos a ver ahora la otra parte, como ya lo habíamos hecho anteriormente, pero de una manera un poco más profunda, y es en el tema desde el lado de lo que tiene que ver la defensa de las personas que cometen este acto, no ya sea de corrupción o cualquier otro hecho ilícito, sin duda que tiene que ver también con esta ley de la muerte civil, porque con eso se les condenaría, pues, ¿no? Entonces, a comparación, doctor Caro, del Perú y otros países, ¿cuáles son los índices? ¿En qué otros lugares se aplica y de qué forma, no? Fíjese, Mario, esto se aplica generalmente desde el punto de vista de la regulación laboral estatal, es decir, el acceso a la función pública. Fíjense, en el caso de Europa, por ejemplo, que es un ejemplo a seguir en cierto modo para los procesos como los nuestros, el acceso a la función pública es muy estricto. El Estado o los Estados se cuidan mucho de tener procedimientos que excluyan desde un inicio a personas que pueden tener antecedentes de naturaleza penal, o personas que estén vinculadas, por ejemplo, a cuestiones políticas y que puedan tener una injerencia o una influencia en la función pública. Por ejemplo, ¿no? Un juez tiene que ser independiente, un juez no puede ser parte de un partido político. Entonces, todo este tipo de cosas no se resuelven en la vía penal, se resuelven en la vía administrativa como mecanismos estrictos para poder ingresar a la función pública. Eso es muy importante, ¿no?, resaltar, porque también acá en el Perú se aplica, ¿no? Cuando uno quiere entrar a la función pública, pues también ven todos los antecedentes de la persona, ¿no? Efectivamente, pero el problema acá es que hay tantos regímenes, hay el caso. Recordemos que hace menos de 24 horas en las redes se estaba cuestionando un caso de uno de los ministerios, nos estaba convocando a un puesto por 9.000 soles con secundaria completa. Claro, hay tantos regímenes que eso genera un cierto desorden y en las aporías existe la posibilidad de que la corrupción penetre, ¿no? Y es por eso de que justamente el ex asesor presidencial, que era en materia pues, de todo un enjuiciamiento, el señor Moreno, es una persona que ingresó a la función pública gratuitamente. Entonces, todo el mundo dijo, bueno, no hay mucho seguramente hay que revisar, no hay mucho que controlar, pero sí debe de ser así, ¿no? Claro. Es decir, y ahí es donde entra, doctor Caro, la desconfianza, ¿no?, de las personas, ¿no?, de los peruanos en torno a los funcionarios públicos, y es que no todos son iguales, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que debería haber es un régimen común de la carrera pública, y evitar a nivel del Estado este tipo de distorsiones, ¿no? Los CAS, que incluso puede significar restricción de derechos desde el punto de vista laboral, ¿no? Los tratamientos ad honorem deberían de tener exactamente el mismo régimen que los demás, solamente que con la diferencia que el funcionario no cobra plata, pero participa en la función pública, está en una posición de poder. Recordemos que estos asesores que ahora han sido cuestionados, son personas que tenían hasta una oficina en el Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, tienen una posición de poder, una posición importante, y eso tiene que ser objeto de transparencia pública, ¿no? Ahora, si esto se venía dando desde hace tiempo, ¿por qué considera usted también que recién se le está tomando importancia a este tema, ¿no?, de la muerte civil? Es que yo creo que estamos dando un paso, ¿no?, importante, porque, digamos, como decía hace un momento, tenemos una experiencia más o menos larga ya, de jurisprudencia, casos en la Fiscalía, Poder Judicial, condenados, etcétera, como casi ningún país, ¿no? Hemos hecho un buen trabajo en los últimos años para efecto de perseguir este tipo de casos, pero el problema que surge es que no le hemos puesto mucho ojo todavía al tema de la prevención. Y es aquí donde me permito incorporar un nuevo concepto, ¿no?, que se viene discutiendo mucho en Europa, que es el compliance gubernamental. El Estado debe de poder conocer muy bien a sus empleados. Es decir, así como los bancos conocen a sus clientes para evitar el narcotráfico, la penetración de dinero, el lavado de activos, el Estado debe de tener mecanismos a través de los cuales conozca quiénes son los funcionarios que están trabajando con él. De manera que, como decía hace un momento también, el acceso a la función pública sea una cosa mucho más estricta, mucho más exigente. Entonces, yo creo que ahí estamos tocando un tema esencial, ¿no? Porque
Hoy en día, muchos de los trabajos que se consiguen a nivel del Estado por recomendaciones, o porque alguien ajusta las bases para que gane una persona, o porque alguien, digamos, recomendó porque tiene un puesto importante en la administración pública y dice, no, es que yo quiero trabajar con tal que trabajaba conmigo en la otra dependencia. Eso pasa lamentablemente todos los días. Y no necesariamente con mala intención, porque por esa vía hay mucha gente calificada que puede llegar al puesto. Pero en la medida que esto no se transparenta, hace que el Estado pierda la oportunidad de contar con los mejores y hace que, digamos, la posibilidad de corrupción esté abierta, ¿no? Para las personas que quieran, digamos, lucrar de manera indebida del puesto, ¿no? Ahora, hablábamos sin duda de los antecedentes también, ¿no? Ya sean penales, policiales, que son requisitos pues que se necesitan, ¿no? En todo medio laboral y bueno, y también en las entidades públicas, ¿no? Entonces, el trabajo es sencillo, ¿no? No hay Sí, mucho claro, que hacer. bueno, en cierto modo es sencillo porque las bases de datos existen. Claro. Lo que es importante es poner eso en línea, porque, digamos, muchas veces, y ha pasado, los casos son así lamentablemente, las personas falsean información, ¿no? Niegan que tienen antecedentes o de pronto alguien ha sido condenado y hace el proceso de rehabilitación y el antecedente desaparece del sistema, de manera que puede poner en su currículum que no tiene ninguna puede ser un condena, ningún proceso reincidente. y puede ser un reincidente. Entonces, en la medida que esta información se ponga en línea, se transparente a nivel del Estado, es que se va a poder contar con estos mecanismos de cumplimiento para seleccionar bien a los funcionarios y darle el seguimiento correspondiente. Por poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy concreto, ¿no? Imagínense, yo soy abogado y me dedico a la actividad empresarial, ¿no? Yo tengo una licencia en trámite en una municipalidad y me encuentro pues con el gerente de licencias, ¿no? Yo puedo hablar en el cóctel con el gerente sobre mi trámite. Claro. Todo este tipo de cosas se ven desde el punto de vista de lo que es compliance, prevención de la corrupción, donde el funcionario tiene que saber perfectamente cuáles son sus límites, ¿no? Puedo irme a comer con él, puedo tomarme café con él, lo puedo llamar por teléfono, lo puedo whatsappear, le puedo mandar emails. Todo ese tipo de cosas tienen que entrar dentro de lo que es un programa de cumplimiento, ¿no? Que cada organismo del Estado lo debe de tener. Si bien eso va a generar más burocracia, más costos públicos, es el costo de prevenir la corrupción, es el costo de evitar que hayan casos a futuro. Doctor Caro, unas últimas reflexiones, bueno, ya para finalizar el programa sobre el tema de muerte civil aquí en Congreso Televisión. Sí, yo creo que es una medida importante, es una medida necesaria para el sistema. Lo único que en lo que estamos totalmente de acuerdo todos es de que tiene que haber gradualidad, ¿no? Y esto tiene que estar pensado para los delitos más graves. Ya de hecho el Código Penal trae consigo inhabilitaciones perpetuas para tener brevete o licencia de armas para las personas que han cometido homicidio, por ejemplo. Con lo cual acá tendríamos una norma similar, pero tendría que estar pensada estrictamente para los casos más graves del sistema. Muy amable, muchas gracias, doctor Mario. Caro. Ha sido el doctor Carlos Caro quien con sus conocimientos y muy claro, de una forma muy clara, pues nos ha explicado sobre la muerte civil, sus pros, sus contras, así como también le agradecemos al doctor Enrique Mendoza, presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos hasta otra ocasión, nos reencontramos pronto. Permiso.